Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Todo tenía fiebre. En mitad de la noche la otra persona se había acurrucado cerca, quejándose del frío y el dolor. Al ponerle la mano en la frente supo que tenía fiebre. Limpió a todo, buscó un medicamento, se lo dio y lo abrazó para que no pasara frío toda la noche. Jin abrió la puerta y regresó a la espaciosa habitación. Sáenz estaba sentado en su almohada, miraba fijamente a To, ignorándolo por completo. Probablemente To aún no se había despertado, pero como las patas regordetas de Sáenz le acariciaban la mejilla, como si intentara despertarlo, la persona acurrucada bajó la manta. Tuvo que extender la mano y acariciar el pelaje, indicando que estaba despierto. Sáenz dio vueltas alrededor de To, una acción que le pareció extraña a Jin, el dueño. ¿Estás despierto? Se quedó de pie con los brazos cruzados, apoyado en el marco de la puerta, observando a Sáenz dar vueltas, permitiendo que To lo acariciara. Sáenz, no molestes a To. No me molesta, probablemente me está consolando. To se incorporó para sentarse, las lágrimas le caían por las comisuras de los ojos. Levantó sus finos dedos para secarlas. Jin se detuvo con los brazos cruzados y apoyado en la puerta y se acercó a sentarse junto a él. Fue él quien secó suavemente las lágrimas de To. Su mirada dulce, fija en los profundos ojos, castaño oscuro, no le gustaban nada las lágrimas de To. ¿Te duele mucho? Jin fue demasiado brusco. Lo siento. Pito, eres tan lindo que Jin no pudo contenerse. Por favor, no llores. El pulgar de Jin secó suavemente las lágrimas de To y no pudo evitar sonreírle a To, porque la otra persona le había sonreído primero. No había más lágrimas. ¿A dónde se fue Jin? Contestando el teléfono de To. Te llamó. Sabe que estás con Jin, está furioso, vendrá a recogerte pronto. Vamos, levántate, te voy a ayudar. Luego Jin te llevará al vestíbulo. ¿Por qué está enojado T? Yo tampoco lo sé, pero tu hermano está enojado con Jin porque está aquí. Creo que es mejor que no nos veamos por ahora. Se le formó un nudo en la garganta que Jimmy no vio. Cuando recuperó la compostura, To bajó la vista para mirar las manos. Tragó saliva y luego levantó la vista para encontrarse con la mirada de Jin. Qué lástima que Te esté enfadado. Bueno, no tenemos que vernos por ahora, y Jin no tiene que fingir que le importó. Todo se levantó, se puso la ropa de Jimmy como pijama. El aroma que le gustaba aún se aferraba a la tela, un claro recordatorio de las cosas que habían hecho la noche anterior. Después de eso, todo no habló mucho con Jin. Estaba agotado por la fiebre, así que asintió con la cabeza después de que Jin lo dejara solo en el vestíbulo de abajo. Sí, lo dejaron tirado allí. Eso fue lo que pasó. T llegó a recogerlo poco después de que Jin volviera a subir. Si To hubiera guardado silencio, T lo habría hecho aún más. No había resentimiento ni ira en los ojos de T. Si había algo que se podía entender, era su sentimiento de culpa. En un momento dado durante el atasco en un semáforo en rojo, To ajustó el asiento del auto y se giró para mirar a su hermano menor. Jin y yo estamos saliendo. Jin invitó a Fa a salir, ¿verdad? A T no le gusta Fa, pero es Jin a quien le gusta Fa. Lo entiendo bien. Jin no estaba contento, así que me pidió que saliera con él, aunque yo tampoco le gustó. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que complicarlo tanto? Es divertido jugando con los sentimientos de los demás. Pito de ese giró para mirar a su hermano. Extendió la mano y la colocó sobre las manos apretadas de To. To apartó la mano, respiró hondo, estaba sollozando, solo las lágrimas corrían por sus mejillas como prueba de que él también tenía sentimientos y estaba herido. Está bien, T, solo tengo un pequeño nudo en la garganta.
To respiró hondo y exhaló lentamente hasta vaciar sus pulmones, intentando no llorar, pero quizás porque estaba en el auto con T, que se sentía como un lugar seguro, empezó a sollozar desconsoladamente y a llorar hasta que se sintió demasiado cansado. Me desperté cuando T llamó. Escuché lo que T y Jin estaban hablando. ¿Por qué? ¿Por qué Jin es tan cruel? Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.